Muy buenos días, los saludamos desde acá, deseando que se encuentren bien, agradecidos de poder contar con ustedes en sus hogares para alabar juntos a nuestro Dios a través de un mensaje nuevo de la palabra de Dios. El salmista escribió y dijo: Te alabaré, Señor, entre los pueblos, te cantaré salmos entre las naciones, pues tu amor es tan grande que llega a los cielos. Tu verdad llega hasta el firmamento. Tú, oh Dios, estás sobre los cielos y tu gloria cubre toda la tierra. Gracias, Padre, porque eres grandioso, soberano, majestuoso y porque no hay Dios como tú. Eres incomparable, sabio, único Dios. Y a ti damos el honor, la adoración, la exaltación que tú mereces. Venimos ante ti y te entregamos nuestras vidas. Acepta este sacrificio nuestro hecho con inteligencia, sacrificio razonable que esperamos sea agradable a ti. Toda gloria y honor sean tuyas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 58, versículos 6 y 7. Prácticamente estaremos en Isaías 58, algunos versículos más del 6 y 7, pero mayormente ahí. El tema es el ayuno, otra de las actividades típicas y características de la estación en que nos encontramos, la estación de la Cuaresma. El ayunar no es nada nuevo, es una tradición, una práctica tradicional cristiana. Y a veces por el hecho de ser tradición es malentendida y la hacemos sin tener el verdadero conocimiento del por qué lo hacemos, y pierde valor y pierde su belleza y su fortaleza. Pero por el hecho de que es una tradición y a veces no sabemos cómo hacerla, eso no quiere decir que no tenga relevancia para nuestras vidas en el día de hoy, de ninguna manera. Quizás nosotros, cuando oímos la palabra ayuno, pensemos en términos de apetitos y de cosas que nos satisfacen. El asunto es que en nuestras vidas estamos acostumbrados a comer lo que nosotros queremos, a entretenernos conforme lo deseamos y a consentir actividades que nos gustan y producen placer. En otras palabras, satisfacemos nuestros apetitos. Y nuestras vidas a menudo revuelven alrededor de complacernos a nosotros mismos. De hecho, lo hacemos constantemente. Ayuno es la práctica de negarse a sí mismo. Hace unas 2 o 3 semanas hablaba yo de eso en la prédica, pero lo vuelvo a explicar con el propósito de refrescar nuestras memorias. El negarse a sí mismo significa rehusar a poner nuestros propios deseos y nuestra propia voluntad por delante o en contra de los deseos y la voluntad del Señor Jesucristo. En otras palabras, negarse a sí mismo significa que yo renuncio a mis planes, hago a un lado mis preferencias, me niego a ir tras mis propios deseos personales y busco y determino ir tras Jesús e ir tras su voluntad. Porque me doy cuenta y entiendo finalmente que mi vida no revuelve alrededor mío. Intencional y deliberadamente pongo a Cristo a cargo de mi vida y lo invito a reinar sobre mí, a través de mí, en mí y a veces hasta a pesar de mí. Eso es lo que significa negarse a sí mismo. Y esto de negarse a sí mismo es algo que va en contra de nuestra cultura consumista en la cual nosotros vivimos. Por el hecho de negarnos a nosotros mismos, temporalmente, por un tiempo,
y negarnos alimentos, bebidas, deseos, afanes y placeres, adoptamos una actitud firme, declarando que hay algo más que es más importante que todas esas cosas que a nosotros nos producen deleite y placer. El negarse a sí mismo en medio de una cultura como la nuestra es un pronunciamiento radical a un mundo en el cual estamos diciendo que no solamente seguimos reglas, sino que intencionalmente escogemos ser diferentes. En cierta manera, ayunar es una verdadera guerra cultural. Las raíces del ayuno en la Biblia se remontan a la celebración anual del Día de la Expiación de los israelitas. ¿En qué consistía eso? El sumo sacerdote efectuaba una serie de sacrificios de animales en el tabernáculo. Más adelante lo haría lo mismo, pero ya no en el tabernáculo, sino en el templo. Y lo hacía como pago por el perdón de los pecados de la gente. En Levíticos explica eso. Levíticos 16:30 dice: porque en este día se hará expiación por ustedes para purificarlos, y quedarán purificados de todos sus pecados delante del Señor. ¿Sí ve? Esto era el día de la expiación, que ocurría una vez al año y se hacía para el perdón de los pecados de todos. Ahora, eso hacía el sacerdote. La pregunta es, ¿qué es lo que la gente tenía que hacer? El siguiente versículo de Levítico 16 nos dice que será un día de descanso absoluto en el que se negarán a sí mismo. ¿Se da cuenta usted? Es decir, que el pueblo de Israel tenía que tomar un día de descanso, y ese día de descanso no iba a ser a medias, sino que iba a ser absoluto y equivalía a negarse a sí mismo. En otras palabras, dentro de ese descanso y negarse a sí mismo placeres, deleites y cosas que los iban a satisfacer, incluía el negarse ciertos alimentos que ellos acostumbraban a comer. Por lo tanto, el descanso absoluto y el negarse a sí mismo incluía el ayuno. Es más, el mismo versículo que usted ve aquí, 16:31, en otra versión bíblica dice precisamente eso. Ese día será para ustedes un día especial de reposo y dedicado al ayuno. Los eruditos bíblicos están de acuerdo en afirmar que la frase negarse a sí mismo envuelve a ayunar. Y eso es precisamente lo que los israelitas, por medio de su tradición, han venido haciendo a través de los siglos. Pero la palabra hebrea que se traduce como negarse a sí mismo es una palabra fuerte y a menudo se traduce como afligir. Y la encontramos en otra versión bíblica, el mismo versículo, Levítico 16:31. En otra versión bíblica, en la Biblia del Jubileo, dice: sábado de reposo será para vosotros, y afligiréis, y ve, ahí está la palabra, afligiréis vuestras almas por estatuto perfecto. Si bien es cierto que por afligir la Biblia no está sugiriendo ni animando a nadie a autoflagelarse o a autolastimarse, es claro que lo que está implicando por aflicción es una actitud de humillación de uno mismo delante de Dios. De hecho, otra versión bíblica del mismo versículo de Levítico 16:31, la Nueva Biblia de las Américas, dice: será para ustedes día de reposo,
de descanso solemne para que humillen sus almas. ¿Se ve? Ahí lo ve usted. Ahora bien, vamos a parafrasear estos dos versículos de Levítico 16, 30 y 31. Vamos a ponerlo en nuestras propias palabras para que nos haga sentido, porque tal vez usted está diciendo, bueno, resuma eso, porque me habló de tantas versiones. Ahora díganos en sus propias palabras lo que están diciendo estos dos versículos de Levítico 16. Pues yo lo diría así: mientras el sumo sacerdote lleva a cabo el sacrificio de animales por el perdón de los pecados de la gente y lo hace en el altar por la gente necesita también hacer un sacrificio personal, individual, por ellos mismos. Y ese sacrificio iba a ser que cada uno tenía que negarse a sí mismo el placer de alimentos por un día. ¿Se da cuenta? Entonces ahí está implícitamente mencionado el ayuno. Lo que yo quiero decir ahora, trayéndolo al contexto nuestro y a la aplicación de este tiempo de la Cuaresma en que estamos, es que tal vez usted esté pensando en ayunar durante este periodo y está muy bien, lo animo a hacerlo. Si usted puede, si usted entiende lo que está haciendo y lo hace por el propósito correcto, le animo a que lo haga, pero lo haga por el motivo correcto. Ya que ayuno significa negarse a sí mismo o el equivalente a renunciar a algo, debería de considerar que ese algo al cual usted va a renunciar como producto de ayunar no sea algo trivial o casual, como por ejemplo dejar de escuchar música un par de horas una vez a la semana. Eso es trivial, eso es casual, ahí no hay nada de humillación personal delante de Dios, ahí no hay ningún sacrificio individual en absoluto, ahí no hay aflicción de nuestras almas. Lo que usted debe de dejar debe ser algo que realmente sea un sacrificio que lo aflija, como usted y yo vimos en la palabra hace un momento. Permítame acomodar esto porque está haciendo mucha eco y me está molestando a mí y de seguro lo está molestando a usted también. Vamos a ver ahí. En Isaías 58, que yo les manifesté que tengan su Biblia abierta, hay una seria llamada de atención de parte del Señor hacia gente israelita que estaba envuelta en actividades religiosas vacías, huecas, que no tenían sentido, ningún sentido espiritual, en lugar de exhibir arrepentimiento sincero. Y el tema que trata Isaías 58 es precisamente el ayuno. Y en lugar de hacerlo con humildad y con sinceridad, la gente lo que hacía era envolverse en ritos y en actividades religiosas. ¿Está mejor? Bien. Ahora, el propósito del ayuno que la gente efectuaba era para glorificarse ellos mismos. Lo hacían para montar un espectáculo y que la gente los viera, pero en sí lo que hacían no tenía ninguna sustancia espiritual detrás de ese ayuno. Es más, Dios ni siquiera llama a este tipo de actividad que los israelitas estaban haciendo ayuno. Dios ve a través de la hipocresía, del ritual religioso vacío y les dice: no hagan eso, no más, no ayunen como lo están haciendo hoy. Por eso Isaías les pregunta, y usted puede observar en el versículo de Isaías 58:3,
¿ustedes de verdad creen que el Señor se complace en lo que ustedes están haciendo? Y la respuesta es un categórico no de Dios por medio del profeta. Se ve, ayunar entre los pueblos paganos de entonces que rodeaban a los israelitas era diferente al ayuno que Dios quería que ellos hicieran. Los seguidores de estas religiones paganas pensaban que si ellos ayunaban podían torcer el brazo a sus dioses, obligándolos a que se comporten de cierta manera en favor de ellos. Y para sorpresa, muchos judíos adoptaron esta creencia en su relación con Dios de la misma manera que habían adoptado otras prácticas paganas y mundanas que Dios se las había prohibido. Por lo tanto, el profeta escucha las quejas que venían de los labios de los israelitas y en el versículo 3, ahí es donde vemos eso, y dice que ¿por qué ayunamos?, decía la gente, y no hiciste caso, Señor. ¿Por qué afligimos nuestras almas y no te diste por aludido? Los israelitas estaban perplejos, boquiabierta, preguntándose por qué razón los ayunos de ellos habían pasado desapercibidos para el Señor. Es decir, querían saber el por qué Dios no había intervenido en favor de ellos. Pero en los siguientes versículos, Isaías 58, 6, 7 y 8, aparte del hecho que el soberano creador del universo no está bajo ninguna obligación de responder a los ayunos de su gente de la manera que ellos esperan o quisieran, Isaías les da otra razón del por qué el ayuno de ellos había sido ampliamente ignorado por el Señor. Y la clase de ayuno que el Señor quería de sus hijos no era meramente el renunciar a ciertos alimentos, sino que se apartaran de su maldad, que dejaran de oprimir al pueblo y proveyeran para las necesidades de los pobres y de los hambrientos. Ese era el ayuno que el Señor los estaba llamando a hacer, y ese es el ayuno que el profeta Isaías les dice que captaría la atención de Dios, pero eso no era lo que ellos estaban haciendo. En otras palabras, el ayuno nunca revuelve alrededor de lo que nosotros hacemos, sino que todo revuelve alrededor de hacer la voluntad de Dios y lo que Él nos está pidiendo que dejemos a un lado, que renunciemos, que nos abstengamos de ello y nosotros procedemos de acuerdo a la palabra de Dios y a lo que Él nos dice de acuerdo a su voluntad. Porque el ayuno se trata de conectarnos con el Señor de una manera más significativa. Y tal vez usted diga, bueno, eso está complicado, mejor no ayuno en esta cuaresma. Esa no es la respuesta. La respuesta no es dejar de ayunar, sino estar en buena relación con Dios y hacer que el ayuno nunca sea una actividad superficial. Ayunamos porque reconocemos nuestra necesidad de mostrar nuestra dependencia en la bondad de Dios. El dejar de comer no es una dieta para perder peso, sino una actividad espiritual que nos pone en un estado de vulnerabilidad delante de Dios y nos ayuda a darnos cuenta cómo tenemos que confiar en la gracia de Dios para cada situación de la vida. Tampoco significa que el ayunar nos va a garantizar que el Señor responda en la manera que nosotros esperamos que responda, sino que significa que la práctica del ayuno nos es dada para que nosotros nos beneficiemos de ella
y que el nombre del Señor sea glorificado a través de esa actividad. El ayuno lo que nos hace es recordarnos cuán frágiles somos, cuán débiles nosotros somos, y nos permite aprender mejor lo que significa depender no de nosotros mismos, sino de nuestro Creador, y al mismo tiempo glorificar su nombre. Si ve, ayunar es un acto de anhelar y de desear. Específicamente es un anhelo y un deseo por un pleno sentir del poder y de la presencia de Dios. Eso es lo que anhela la persona que ayuna con el propósito correcto. El Dios encarnado, Cristo Jesús, personifica ese poder y presencia divina. Por lo tanto, ese anhelo y ese deseo suyo debe de ser un anhelo por la presencia y el poder de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Porque después de todo, Jesús y solo Jesús es el fin, es la meta a la cual todo deseo y todo anhelo y todo ayuno nuestro debe de apuntar. Yo sé que nosotros tenemos días que son muy ajetreados y muy ocupados, pero renunciar a algo, a alguna actividad nuestra durante la ocupación de ese día, nos va a dar más tiempo para estar en la presencia de Dios y en oración. Si ve, vivimos en un mundo de redes sociales, de mensajes de textos, de emails, de Instagram, de reuniones por Zoom, y siempre estamos siendo distraídos por todas esas cosas. Sería muy interesante si pudiéramos hacer a un lado algunas de esas actividades y en su lugar, como quien dice, mensajear nuestro corazón a Dios. En esta estación de Cuaresma sería una buena práctica preparar nuestro corazón por medio del ayuno. Recuerde que mientras usted ayuna y renuncia a algo, en esta estación de Cuaresma, no se va a tratar alrededor de usted. No es lo que usted haga. Usted no es el centro de atención en ese ayuno. No lo es para hablar y que la gente lo escuche lo que usted está haciendo. En el ayuno necesitamos dejar a un lado la práctica de enfocarnos en el yo o en el mí, porque no se trata de nosotros. Se trata de decirle a Dios, Señor, yo puedo vivir sin esto. Yo puedo renunciar a esto. Yo puedo dejar a un lado esto, porque quizás alguien más puede tener aquello que yo estoy dejando a un lado. Si ve, con menos de usted en su vida, habrá más de Dios en esa vida suya. Acérquese, pues, amado hermano, al ayuno con la intención de aumentar ese tiempo de calidad que usted desea con Dios. Ponga algo sustancioso y significativo a un lado para que en su vida haya más espacio para la presencia de Dios en ella. Incline su rostro para orar. Padre, gracias te damos por tu instrucción en la palabra tuya acerca de lo que esperas de nosotros, de una actividad tan significativa e importante, relevante para nuestras vidas como lo es el ayuno. Nos acercamos, Señor, a ti con el anhelo de que tú escuches el latido de nuestro corazón. Nos acercamos, Señor, delante tuyo, reconociendo nuestro pecado, nuestras imperfecciones y encontrando refugio únicamente en ti, como la torre fuerte que tú eres en medio de nuestras incertidumbres y angustias. Gracias por tu tierna misericordia y compasión para cada uno de nosotros, nuestras familias, esposas, esposos, hijos, nietos, familia extendida, y por cada persona que escucha
estas palabras en estos momentos y se pone de acuerdo conmigo en apelar a tu misericordia y a tu compasión. Ayúdanos a descansar en tu perdón y a encontrar libertad en tu incomparable gracia sanadora. Que seamos transformados por tu presencia en la medida que te buscamos con anhelo, con deseo, con intención. Mi Dios bendito, a lo largo de esta semana, ayúdanos a meditar en esta actividad. Y si estamos dispuestos a hacerlo, permite entonces que con todo el corazón renunciemos a algo que nos aflija el alma, que sacrifiquemos algo que sea sustancioso para a través de ello ofrecértelo a ti, sacarnos de ello, de nuestras vidas ocupadas y llenas de cosas de que deseamos hacer, para que tengamos un lugar extra que tú puedas ocupar y empleemos más tiempo para estar en tu presencia. A lo largo de esta semana, protege nuestras vidas, Señor, que son frágiles. Dependemos de ti para que tú nos sostengas, nos libres, nos cuides y hagas providencia de todas nuestras necesidades por tu gracia, por tu bondad, porque entendemos que no lo merecemos. Padre amado, recibe tú la alabanza en esta mañana y a lo largo de esta semana. Tú eres nuestra torre fuerte. El justo corre a ti y levantado a un lugar inaccesible, a una roca alta donde estamos seguros, es donde tú nos pones cuando clamamos a ti. Bendito y alabado sea tu nombre. Recibe toda gloria, honra y honor. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber compartido con nosotros estos últimos minutos a lo largo de esta predicación y de este mensaje. Que les deseamos que disfruten esta semana, que compartan el enlace y por la gracia de Dios esperamos estar con ustedes la próxima semana. Que Dios los bendiga.